Bienvenido a Afganistán, una tierra donde las líneas entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujan y los misterios antiguos persisten a la sombra de imponentes montañas y desiertos azotados por el viento que no han sido perturbados por los humanos durante siglos. Aquí los susurros del pasado hablan de gigantes que deambulan por terrenos escarpados, su existencia legendaria grabada en los anales del tiempo como folclore, y relatos desconcertantes de testigos modernos. Aventúrate más profundamente y es posible que te encuentres con los fantasmas de Observation Post Rock, donde los soldados han informado sobre apariciones espeluznantes y fenómenos inexplicables. O los genios sobrenaturales, seres etéreos que aterrorizan a los lugareños. Pero los misterios de Afganistán no se limitan solo a lo etéreo. Escondidos dentro de sus antiguas redes de cuevas, se encuentran descubrimientos que pueden reescribir por completo nuestra historia. En este video exploraremos todos los misterios, encuentros y avistamientos extraños, leyendas locales y descubrimientos arqueológicos que te transportarán a un reino donde los límites entre leyenda y hecho histórico se vuelven indistinguibles. Share Golgola, la ciudad de los gritos. En medio de los duros terrenos del Hindu Kush se encuentra la inquietante reliquia de una ciudad que alguna vez fue próspera. Este sitio desolado, ahora una mera sombra de su pasado glorioso, guarda dentro de sus muros en ruinas una historia de tragedia y horror que ha trascendido siglos, haciéndose eco de los gritos de sus habitantes caídos. Gritos que, según los lugareños, aún se escuchan por las noches. La trágica historia de la ciudad se remonta al siglo XIII, durante las despiadadas conquistas de Gengis Khan. Fue aquí, en Share Golgola, donde ocurrió una atrocidad inimaginable que manchó para siempre el suelo con la sangre de inocentes y grabó su nombre en la historia como un lugar de horror insondable. La invasión mongola, encabezada por el temible Gengis Khan, descendió sobre la ciudad con una ira implacable y brutal. Los habitantes, que habían demostrado resistencia y coraje, finalmente fueron consumidos por la furia de la horda mongola. La masacre que siguió fue tan horrible que se dice que las mismas piedras de la ciudad lloraron con la sangre de los asesinados. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la espada y sus gritos resonaron por los valles y colinas, creando una sinfonía de terror y agonía que perseguiría la ciudad durante los siglos venideros. Según cuenta la leyenda, las almas de quienes perecieron en este brutal ataque no pudieron encontrar la paz. Sus espíritus angustiados, atrapados entre las ruinas, dieron a Share Golgola su siniestro título, la ciudad de los gritos. Los visitantes del sitio han informado de una abrumadora sensación de pavor, la sensación de ser observados por ojos invisibles. El aire está cargado con el peso de un dolor indecible, y el silencio a menudo se ve atravesado por sonidos inexplicables, susurros en el viento, gritos débiles y lamentos desgarradores que parecen emanar de la misma tierra. El aspecto más escalofriante de estos informes es la coherencia con la que se experimentan estos espeluznantes sucesos. Muchos han hablado de escuchar los sonidos débiles y distantes de una ciudad en apuros, el choque de espadas, el estruendo de los cascos de los caballos y, lo más inquietante, los gritos de los moribundos, repitiendo sus últimos y aterradores momentos. Estas alucinaciones auditivas son tan vívidas, tan reales, que dejan a los visitantes cuestionándose los límites entre el pasado y el presente, entre la realidad y lo sobrenatural. A medida que la noche cae sobre las ruinas de Share Golgola, la atmósfera se vuelve aún más premonitoria. La luna proyecta largas y siniestras sombras sobre las paredes derrumbadas y los arcos rotos, creando un paisaje aterrador. Los débiles sonidos del pasado se vuelven más pronunciados, como si la oscuridad amplificara los gritos de las almas fallecidas hace mucho tiempo. Algunos incluso han informado haber visto apariciones fantasmales, figuras espectrales que deambulan por las ruinas, tal vez reviviendo sus momentos finales o buscando una redención que nunca llegó. Los cuentos de estas apariciones no son mero folclore, se cuentan con una convicción que hiela la sangre. Las descripciones de figuras sombrías que se mueven entre las ruinas, la sensación de ser tocados por manos invisibles y los descensos repentinos de temperatura
han convertido a los escépticos en creyentes. La ciudad de los gritos, al parecer, lleva un nombre acertado, no solo por los horrores que ocurrieron aquí hace siglos, sino por la presencia persistente de algo inexplicable, algo que desafía la comprensión de los vivos. El puesto de avanzada embrujado, Observation Post Rock como se le conoció, es un montículo de tierra de 30 pies de altura en la provincia de Helmand, en Afganistán. Este sitio, que alguna vez fue un punto estratégico para los Marines y los soldados británicos, se ha convertido en un nexo de actividad paranormal e intriga histórica. Las cosas misteriosas que presenciaron, escucharon y sintieron los soldados estacionados allí fueron tan increíbles y numerosas que el New York Times publicó un artículo completo detallando todo sobre el sitio. El puesto de avanzada, con vistas a los campos de amapolas del distrito de Garmsir, fue valorado inicialmente por su ventaja táctica. Sin embargo, los Marines estacionados allí pronto se encontraron con fenómenos inexplicables. Luces extrañas en la noche, susurros espeluznantes en la oscuridad, estática de radio inexplicable, escalofríos repentinos y el inquietante olor a descomposición. Estas experiencias estaban más allá de la comprensión de los soldados e insinuaban algo más profundo e inquietante. Los residentes locales de las aldeas de Amiraga, ahora un bastión talibán, habían considerado durante mucho tiempo la zona como maldita y la habían evitado a toda costa. Esta creencia estaba arraigada en la historia de la región, empañada por las fallidas campañas militares no solo de los estadounidenses y británicos, sino también de las fuerzas comunistas afganas y soviéticas. La inquietante reputación de Observation Post Rock no fue, por tanto, solo producto de experiencias recientes, sino la culminación de siglos de conflicto y dolor. Los lugareños en las cercanías de Observation Post Rock cuentan una historia escalofriante. Afirman que durante los primeros ataques estadounidenses con misiles contra los talibanes, los combatientes rebeldes fueron enterrados vivos en la zona. Cuando los Marines estadounidenses llegaron a principios de la década de 2000 para establecer una base, descubrieron múltiples cadáveres en trincheras poco profundas. Más tarde, cuando los estadounidenses estaban excavando un sistema de cuevas colapsado debajo del sitio, desenterraron otra pila de restos humanos. Curiosamente, estos restos humanos no eran de los recientes combatientes talibanes, sino que pertenecían a personas que habían muerto décadas, sino siglos antes. Un estudioso local de Garmsir reveló al New York Times que el montículo era inicialmente un fuerte. Con el tiempo se transformó en un lugar espiritual y de entierro, particularmente para los pastunes étnicos, un grupo étnico iraní oriental que reside principalmente en el noroeste de Pakistán y en el sureste de Afganistán. La fundación del fuerte se remonta antes de la década de 1740, con influencias de varios imperios e incluso vestigios del legado de Alejandro Magno. El último uso conocido del peñón como cementerio fue alrededor de 1980, durante la Guerra Afgana Soviética. Fue entonces cuando Nasim Akhundzada, un famoso comandante insurgente, y sus hombres ejecutaron a unos 40 policías comunistas afganos y los enterraron en el montículo. Este acto brutal, impugnado por algunos funcionarios locales, consolidó aún más el estatus del peñón como lugar de muerte y desesperación. La naturaleza inquietante del puesto de avanzada no era solo el folclore local, sino que fue experimentada de primera mano por los Marines y los soldados británicos estacionados allí. El cabo José Herrera, que pasó un tiempo en el peñón en 2009, describió haber presenciado luces misteriosas, escuchar estática extraña en la radio y sentir una extraña sensación de estar siendo observado. Estas experiencias fueron compartidas por muchos soldados, lo que añadió credibilidad a las historias de apariciones. Los aspectos paranormales de Observation Post Rock ganaron mayor atención cuando Tom Coughlan, ex periodista del London Times, informó sobre las experiencias de los Marines en 2009. Estos relatos aparecieron más tarde en un episodio de 2015 del programa Paranormal Witness True Terror del canal Sci-Fi, titulado Debajo de la Roca. El programa presentó a los mismos Marines que Coughlan había entrevistado en 2009. Las experiencias de los soldados, inicialmente descartadas como alucinaciones inducidas por el estrés,
Incluyeron cambios drásticos de temperatura, luces inexplicables y voces en la noche, desafiando explicaciones lógicas. Uno de los relatos más escalofriantes provino de un infante de marina que afirmó haber escuchado voces rusas susurrando en la oscuridad, un inquietante recordatorio de la participación de la Unión Soviética en la región. Esta experiencia fue compartida por Dutch Perkins, un cabo de un escuadrón que reemplazó a los entrevistados de Kochland. Perkins relató haber escuchado una voz que hablaba ruso mientras estaba de guardia, un fenómeno que lo dejó profundamente inquieto. Solo de pensarlo se me eriza el vello del brazo. Al principio fue muy débil, pero al final sonó como si alguien estuviera parado conmigo. La reputación embrujada de Observation Post-Rock es un reflejo de la historia de conflicto y sufrimiento de Afganistán. Los lugareños dicen que la zona había sido utilizada como cementerio durante siglos y que también había sido lugar de varias masacres cometidas por ambos bandos durante la guerra afgano-soviética de la década de 1980. La zona, repleta de restos de guerras pasadas, incluidos los cascos oxidados de los vehículos blindados de transporte de personal soviéticos, se considera un lugar de importancia histórica y de sucesos sobrenaturales. Abdul Ghani, residente de Garmsir desde hace mucho tiempo, describió la zona como pesada y aterradora, marcada por la muerte de muchas personas y que se cree que está llena de espíritus atormentados. Contó una impactante historia de la guerra afgano-soviética, cuando una columna de tanques soviéticos fue tragada por la tierra y desapareció. Se creía que la tierra, saturada con los ecos de los caídos, estaba perseguida por innumerables almas que encontraron su fin en el fragor de la batalla. Quizás esto no sea una sorpresa, considerando que Afganistán también es conocido como el cementerio de los imperios. Este epíteto surge de los repetidos fracasos de los grandes imperios, desde los antiguos griegos y mongoles hasta el Imperio Británico y la Unión Soviética a la hora de subyugar la región de forma permanente. La reciente participación de Estados Unidos añade otro capítulo a esta narrativa. Esta tierra ha sido testigo de innumerables batallas que han provocado la pérdida de millones de vidas a lo largo de siglos. Una historia tan prolongada e intensa de conflicto y derramamiento de sangre ha dado lugar a teorías que vinculan los sucesos paranormales de la región con su turbulento pasado. La teoría postula que la gran cantidad de muertes y la intensidad de las emociones asociadas con estos conflictos han dejado una huella indeleble en la Tierra. Sugiere que el trauma y la agitación experimentados durante generaciones han permeado de alguna manera el suelo mismo de Afganistán, manifestándose como actividades paranormales. Se cree que los ecos de los caídos persisten en forma de fenómenos inexplicables, desde sonidos espeluznantes hasta apariciones fantasmales. Son vistos como la energía residual de las innumerables almas que perecieron en la lucha por controlar esta tierra estratégicamente crucial, pero invencible. Gigantes de Afganistán. Si sigues nuestro canal, sin duda te habrás topado con la infame historia del gigante de Kandahar. Sin embargo, este encuentro no es el único encuentro de gigantes en Afganistán. Encontramos numerosos relatos de soldados que informaron haber visto humanoides masivos que se elevan sobre el hombre normal en áreas remotas y de difícil acceso. Te contamos todas estas historias, empezando por la más famosa, la del gigante de Kandahar. La historia se hizo famosa cuando apareció en Coast to Coast AM de Art Bell. Según los relatos, una patrulla del ejército estadounidense desapareció en la región de Kandahar, un lugar con un duro terreno montañoso y un clima implacable. Se envió un equipo de búsqueda y rescate, y después de una búsqueda exhaustiva, encontraron una gran entrada a una cueva. Fue en la entrada de esta cueva donde se encontraron cara a cara con un ser de inmenso tamaño, descrito como un gigante. Esta criatura medía al menos entre 3,5 metros y 4,5 metros de altura. Era de constitución pesada y musculosa, cabello rojizo y barba. Tenía 6 dedos en cada mano y doble hilera de dientes. Su piel tenía una textura rojiza y desgastada, casi como si fuera parte del paisaje accidentado. El gigante empuñaba una enorme lanza. El encuentro se volvió mortal cuando el gigante atacó al equipo. Los soldados, entrenados para el combate en las condiciones más extremas, se encontraron en una lucha por la supervivencia. La escaramuza fue brutal y rápida.
Al final, el gigante fue asesinado, pero no sin costo. El equipo sufrió bajas. Se dice que el cuerpo de este ser colosal fue transportado por aire en helicóptero, una tarea que supuestamente requirió una red de carga y un esfuerzo significativo debido a su inmenso tamaño y peso. El destino de este extraordinario cargamento sigue siendo desconocido y envuelto en secreto. El blog Havoc Journal, un sitio web dedicado a servir como voz de la comunidad de veteranos, publicó una colección de relatos de soldados que relataron muchos encuentros con gigantes en Afganistán que seguían siendo en gran medida desconocidos. Vamos a leer estos relatos, ciñéndonos precisamente a cómo se cita la historia en el blog Havoc Journal. El gigante de Kunar. Fui desplegado como líder de un equipo de infantería en el ejército en la provincia de Kunar, en Afganistán, de 2008 a 2009. Una noche nos embarcamos en una patrulla de observación para observar una aldea de la que sospechábamos que salían artefactos explosivos improvisados debido a una recuperación exitosa del artefacto. Unas semanas antes, mi teniente me dio un nuevo sistema de imágenes térmicas llamado Recon 3, con el que ninguno de nosotros estaba familiarizado, y me dijo que averiguara lo que pudiera y pasara esa información a los otros líderes del equipo. Empecé a jugar con el Recon 3 para ver sus capacidades y me sorprendió la claridad del zoom. Pasé la mayor parte de mi tiempo jugando con las diferentes funcionalidades y observando el pueblo. Comencé a mirar al otro lado del valle para ver lo que podía ver, y eso me llevó a mirar a lo largo del espolón en el que estamos ubicados, y vi una huella de calor muy grande en la cima de uno de los picos falsos. Hice todo lo que pude para obtener una imagen lo más clara posible, sospechando que era un grupo de talibanes acurrucados juntos alrededor de una luz como suelen hacer en las montañas. De repente, la firma de calor se levantó como un solo ser. Los árboles en esa área crecían entre 3 metros y medio de altura, y esta cosa era al menos tan alta, sino más, que los árboles que la rodeaban. Comenzó a dar pasos paralelos a mi posición y fue cubriendo terreno rápidamente con facilidad. Su paso era lento y relajado, pero se movía a una velocidad increíble. Eso me llevó a creer que esa criatura era gigantesca. Atravesó muy rápidamente el paisaje y lo perdí de vista en un espolón vecino. Al principio no creí lo que vi, asumiendo que lo había imaginado. Nunca había visto algo así en mi vida. No se lo conté a mucha gente mientras estuve dentro e incluso cuando salí. Me lo guardé para mí, pensando que no había manera de que viera lo que vi. Pero luego en 2010 escuché una historia en Coast to Coast, específicamente la historia sobre el gigante de Kandahar. Eso hizo que todos los recuerdos de mi tiempo en el servicio regresaran y me hizo considerar otras cosas que vi durante ese despliegue. Por ejemplo, se describió que la criatura tenía cabello naranja fuego y me recordó una tradición que harían los lugareños en el área de mi avistamiento. Se teñían el pelo de un color naranja brillante e incluso teñían a sus cabras del mismo color. Nunca dieron ninguna explicación del por qué. Parecía que de vez en cuando hacían esto, y luego de repente esas cabras teñidas de naranja desaparecían, y el cabello del local tampoco se teñía de naranja. Supuse que tal vez era algo cultural que no entendía, pero ahora me pregunto si fue algún tipo de gesto hacia la criatura Nephilim, o si las cabras fueron sacrificadas en su honor. Soy cristiano, y la Biblia habla brevemente de los hombres de renombre, también conocidos como los Nephilim. Creo que eso es lo que vi, un miembro de una antigua raza de gigantes que descendía de los ángeles caídos. O podría ser algo como Sasquatch, no estoy seguro. Hay 3 encuentros más de gigantes detallados en el sitio, cada uno narrado por personal militar que fue testigo de estos seres extraordinarios en diferentes circunstancias. Un operador anónimo de Air Force Reaper, mientras operaba un dron en las partes nortes de un país montañoso, se encontró con lo que parecían ser gigantes. Estos individuos, estimados en alrededor de 3 a 3 metros y medio de altura, fueron observados en una aldea remota a través de la cámara infrarroja de onda media del dron por la noche. Los gigantes estaban ocupados en actividades mundanas como cuidar fogatas y realizando tareas domésticas alrededor de sus rudimentarias chozas de barro. Su tamaño era notablemente desproporcionado en comparación con su entorno, con cabras cercanas que parecían tan pequeñas como gatos. El operador notó su ropa tosca, que parecía similar al atuendo tradicional afgano, pero más cubierta con capas, que durante unos 10 minutos dejó una impresión duradera debido al gran tamaño de estos individuos.
Un aviador anónimo de la USAF, que se desempeñó como analista de FMV de 2012 a 2018, informó de un encuentro mientras realizaba vigilancia previa a la operación al noreste de Korengal. Inicialmente, al observar un grupo de personas alrededor de un incendio, el analista vio una figura que pensó que eran 2 personas debajo de una manta. Luego la figura se fue hacia arriba, lo que hizo que el analista se diera cuenta de que se trataba de un gigante. Este individuo sobresalía sobre los demás y parecía medir al menos entre 2,5 metros y 3 de altura. El gigante tuvo que agacharse mucho para entrar en una choza de barro, lo que indica su extraordinaria altura. La observación se realizó mediante tecnología infrarroja, que limitó la capacidad de discernir características específicas como el color del cabello. Un teniente del ejército australiano, desplegado en la provincia de Uruzgan, relató un avistamiento mientras estaba de guardia en un vehículo blindado ligero LAV. Utilizando una cámara termográfica, observó una figura grande, parecida a un humano, que parecía diferente de los habitantes locales afganos habituales, debido a su ropa y tamaño inusuales. La figura era más larguirucha y se movía con un andar distinto. Inicialmente se estimó que estaba a 600 metros de distancia, pero un escaneo más detallado reveló que la figura estaba en realidad a 1,8 km de distancia. Esta recalibración de la distancia sugirió sorprendentemente que la figura medía al menos 3,5 metros de altura. El gigante parecía caminar a paso pausado, mostrando conciencia de su entorno y mirando con frecuencia a su alrededor, especialmente cerca de los recintos. El LT siguió esta figura durante unos 5 minutos antes de que saliera de su campo de visión. El comportamiento tranquilo de la figura y la forma en que escudriñaba su entorno sugerían conciencia y tal vez familiaridad con el área. A pesar de la distancia y las limitaciones de la tecnología de imágenes térmicas, el tamaño y el comportamiento de esta figura no se parecían a nada que el LT hubiera visto antes. Este encuentro, único e inexplicable, quedó grabado en la memoria del LT, marcando una experiencia rara y tácita durante su despliegue. Cada uno de estos relatos provenientes de personal militar con acceso a tecnología de vigilancia avanzada agrega una capa de credibilidad a los avistamientos. Las descripciones, aunque varían en detalle debido a los diferentes métodos de observación, apuntan consistentemente a la presencia de figuras humanas extraordinariamente grandes, que exceden con creces el tamaño de un humano promedio. Estos encuentros, que abarcan diferentes regiones y épocas, sugieren un fenómeno que va más allá de la mera coincidencia o error visual. La observación constante de estos gigantes realizando actividades normales, pero de una manera que resalta su extraordinario tamaño, pinta un cuadro de una realidad oculta en partes remotas del mundo, presenciada por quienes rara vez hablan de ella. Estas historias, ahora compartidas, contribuyen a los fenómenos inexplicables que se encuentran en entornos aislados y a menudo hostiles. Red de cuevas de Bamiyan. En lo profundo de las montañas Hindu Kush se encuentra el valle de Bamiyan, un lugar envuelto en misterio. Conocido por sus antiguas e imponentes estatuas de Buda, este valle también alberga un enigma menos conocido, un extenso sistema de cuevas, en gran parte inexplorado, que ha intrigado a exploradores e historiadores. Durante siglos se ha hablado en voz baja de estas cuevas en el folclore local y en textos antiguos, lo que sugiere que guardan secretos que van mucho más allá de nuestra comprensión. Entre estos cuentos hay rumores persistentes de cámaras ocultas llenas de tecnología avanzada, restos de una civilización perdida hace mucho tiempo que una vez prosperó en estas remotas tierras altas. Los orígenes del sistema de cuevas de Bamiyan son tan enigmáticos como las leyendas que los rodean. Excavadas en las escarpadas paredes de los acantilados, estas cuevas han sido testigos silenciosos del ascenso y la caída de los imperios, la expansión de las religiones y el implacable paso del tiempo. Algunos historiadores creen que estas cuevas estuvieron habitadas por monjes budistas hace más de 1500 años, y sirvieron como monasterios, viviendas y lugares de meditación. Sin embargo, se desconoce la extensión total de la red de cuevas y hay muchos pasajes aún inexplorados y cerrados al mundo moderno. Las historias hablan de un Buda reclinado gigante, más grande que las estatuas de pie destruidas, esperando ser descubierto.
Estas leyendas alimentan el interés arqueológico actual y la esperanza de que, a pesar de la destrucción provocada en los últimos años, aún quedan más secretos por descubrir del pasado del valle. En los últimos años, el Valle de Bamiyan ha captado la atención de aventureros e investigadores de todo el mundo. Vienen en busca de respuestas, atraídos por historias de habitaciones y corredores ocultos que se hunden profundamente en la tierra, tal vez conduciendo a tesoros por descubrir o conocimientos antiguos. Hay quienes creen que estas cuevas podrían incluso albergar evidencia de tecnología avanzada, posiblemente dejada por una civilización antigua avanzada. Esta teoría se ve reforzada por leyendas locales que hablan de luces extrañas y fenómenos inexplicables que ocurren dentro y alrededor de las cuevas. El vínculo potencial del sistema de cuevas con la tecnología avanzada no se basa solo en el folclore local. Algunos investigadores señalan las sofisticadas técnicas arquitectónicas evidentes en la construcción de las cuevas, junto con las colosales estatuas de Buda. Argumentan que el nivel de experiencia necesario para tallar estas intrincadas estructuras directamente en la pared rocosa sugiere una base de conocimientos más avanzada de lo que se creía anteriormente. Para aumentar el misterio, ha habido informes esporádicos de artefactos inusuales encontrados dentro de las cuevas, elementos que parecen fuera de lugar o tiempo. Estos descubrimientos, a menudo mantenidos en secreto o perdidos en el caos de la turbulenta historia de la región, proporcionan pistas tentadoras de cámaras ocultas aún por explorar. El gobierno afgano y los grupos de preservación internacionales han hecho esfuerzos para proteger y estudiar el sitio, pero la inmensidad del sistema de cuevas, combinada con la inestabilidad política de la región, ha hecho que la exploración integral sea un desafío. Muchos pasajes permanecen sellados y su contenido está oculto a los ojos del mundo moderno, lo que alimenta la especulación y la leyenda. La esfinge afgana. Aunque esta esfinge no se encuentra en Afganistán sino en Pakistán, muchos la conectan con una civilización perdida que se extendió por toda la región, abarcando tanto Afganistán como Pakistán. Esta colosal estructura, que se eleva en el valle de Bamiyan, tiene un extraño parecido con su homónimo en Giza, lo que suscita un torbellino de teorías y especulaciones. Entre ellas, la más intrigante postula que esta esfinge no es simplemente un truco caprichoso de la naturaleza, sino más bien un edificio hecho por el hombre, una creación de una civilización antigua y avanzada perdida hace mucho tiempo en las arenas del tiempo. La teoría de que la esfinge afgana es producto del ingenio humano y no una mera formación geológica abre una caja de Pandora de posibilidades históricas y arqueológicas. Los defensores de este punto de vista argumentan que las proporciones y características de la esfinge son demasiado precisas, demasiado deliberadas para ser obra de la mano indiscriminada de la naturaleza. Sugieren que esta estructura podría ser los restos de una sociedad sofisticada capaz de una arquitectura tan monumental, una sociedad cuya existencia y logros aún no se han explorado ni comprendido en su totalidad. Sin embargo, a pesar de su importancia potencial, la esfinge afgana no ha sido objeto de investigaciones exhaustivas. La inestabilidad política y los desafíos que plantea el terreno accidentado de la región han dificultado la exploración arqueológica. Esta falta de investigación científica deja un vacío lleno de especulación y misterio, con más preguntas que respuestas sobre la verdadera naturaleza y origen de esta enigmática estructura. A la intriga se suma la antigua leyenda de una ciudad perdida conocida como Zohak. Algunos creen que esta ciudad, que lleva el nombre de una figura impregnada de la mitología persa, alguna vez estuvo en las cercanías de la esfinge afgana. La leyenda de Zohak, un rey serpiente atado por el héroe Fereidún, resuena con la imponente presencia de la esfinge, lo que sugiere una posible conexión cultural o mitológica entre los dos. ¿Podría la esfinge afgana haber sido parte de esta ciudad perdida, quizás sirviendo como guardián monumental o símbolo del poder y la autoridad real? La idea de que la esfinge afgana pueda ser una reliquia de la ciudad perdida de Zohak atormenta tanto a historiadores como a arqueólogos. Presenta la posibilidad de descubrir un capítulo olvidado de la historia de la humanidad, un capítulo que podría revelar nuevos conocimientos sobre las antiguas civilizaciones de Asia Central. La esfinge podría ser la clave para descubrir los secretos de una ciudad que, hasta ahora, solo ha existido en el ámbito de la leyenda.
el descubrimiento de Vimana. En el verano de 2012, una serie de visitas de alto perfil de líderes mundiales a Afganistán provocaron una ola de especulación e intriga. Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy y Angela Merkel hicieron viajes inesperados a la región en un lapso corto, cada visita envuelta en un velo de secreto. Esta inusual oleada de actividad entre la élite política mundial dio lugar a una especulación desenfrenada. ¿Qué podría atraer a figuras tan poderosas a Afganistán con tanta urgencia? La respuesta, al parecer, yacía enterrada en los desiertos de Afganistán, envuelta en el misterio de antiguas leyendas y tecnologías avanzadas perdidas en el tiempo. Según información filtrada del ejército estadounidense, se había hecho un descubrimiento sorprendente. Un Vimana, un vehículo aéreo de la antigua tradición india de 5.000 años de antigüedad, escondido dentro de una cueva. Este no fue un hallazgo cualquiera. Se decía que el Vimana quedó atrapado en un pozo del tiempo, fenómeno que provocó la desaparición de al menos 8 soldados estadounidenses durante un intento de recuperarlo. El concepto de pozo del tiempo, vinculado a las teorías de los campos de radiación y gravedad electromagnéticas, se remonta a la teoría del campo unificado de Einstein y resuena con los enigmáticos acontecimientos del experimento Filadelfia. En este contexto, el Vimana no era solo una reliquia antigua, sino un nexo de fenómenos científicos avanzados. El Vimana, como se describe en escrituras hindúes como el Mahabharata y el Vimanika Shastra, era una maravilla de la ingeniería antigua, capaz de viajar a través del aire, el agua e incluso el espacio. Su diseño y capacidades se detallaron en varios textos hindúes, con descripciones de su uso en la guerra y la exploración. Estos relatos antiguos hablaban de máquinas voladoras con armas mortales y sofisticados sistemas de propulsión, mucho más allá de la comprensión de la ciencia moderna. El descubrimiento en Afganistán pareció corroborar estos textos antiguos. Los informes sugirieron que el Vimana encontrado estaba protegido por una barrera de energía, lo que dificultaba su extracción. El misterio se profundizó con la revelación de que el Vimana quedó atrapado en un bucle temporal, un detalle mantenido en secreto para el público. Este descubrimiento no fue solo una cuestión de importancia histórica, también tenía implicaciones modernas. La posibilidad de que la tecnología del Vimana pudiera ser sometida a ingeniería inversa o que sus secretos pudieran desvelarse era una perspectiva tentadora para cualquier nación. No es de extrañar, entonces, que el sitio del descubrimiento se convirtiera en un imán para los líderes mundiales, cada uno de ellos deseoso de comprender o tal vez obtener el control de esta tecnología antigua y avanzada. A medida que nuestro viaje a través de los misteriosos descubrimientos y encuentros en Afganistán llega a su fin, nos queda una profunda sensación de asombro y una multitud de preguntas sin respuesta. Afganistán, una tierra donde la historia y la leyenda se entrelazan a la perfección, nos ha revelado enigmas que desafían nuestra comprensión del pasado y nuestra percepción de la realidad. Desde los inquietantes ecos de la ciudad de los gritos hasta los espeluznantes encuentros en Observation Post-Rock, cada misterio que exploramos abrió una nueva puerta a un mundo donde lo sobrenatural parece casi tangible. Los cuentos de los gigantes de Afganistán y el descubrimiento de Vimana han desdibujado la línea entre el mito y los hechos históricos, dejándonos preguntándonos sobre los capítulos desconocidos de la historia humana. Queda claro que Afganistán no es solo un lugar geográfico, es un depósito de los misterios más profundos del mundo. Estos misterios, ya sean reales o fábulas, nos recuerdan la inmensidad de lo desconocido y el potencial de descubrimientos extraordinarios que aún permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo. Nos alientan a mirar más allá de lo común, a cuestionar las narrativas establecidas y a explorar el mundo con una sensación de asombro y curiosidad. Si quieres continuar tu exploración, te sugerimos ver nuestro documental sobre Iram, la ciudad perdida de los gigantes, que también es conocida como la Atlántida de las Arenas.